Bueno, acá estamos en directo. Vamos a ir esperando que la gente se acerque. Y ya estamos casi en la hora, ¿no? Casi. Tenemos que poner la musiquita, como siempre. Ahí está. La musiquita, contales dónde nos pueden escuchar, todo lo que es la música, que bajen Bueno, la aplicación. sí, acá está. Te pueden bajar la aplicación de Radio Come Chingones y también escuchar directamente con toda la música, con todo, en www.comechingones.com.ar. Y si no, en la aplicación, que por lo visto acá me está diciendo Rubén que la aplicación funciona muy bien. Bueno, como estamos en este tipo de radio moderna, antes yo iba a la radio, iba como estaba en mi casa. Ahora te tenés que producir un poco. Ahora me tengo que producir un poco, porque después me gusta verme bien. Bueno, hay una persona, no sé quién es, pero bueno, encantada. Anaí, mira Anaí, te saludo Anaí. Ahí está. Hoy hablaremos un tema muy interesante. Bueno, cuando quieras, Rubén, empezaremos la radio. En toda la historia de la humanidad han habido varios reseteos. Lemuria, la Atlántida, pero siempre fue extinguiendo a los habitantes. Un reseteo de cero para volver a empezar. Parece ser que en estos momentos estamos viviendo un quiebre, un antes y un después. Pero esta vez sin necesidad de extinción. Dicen que de una era a otra se tardan alrededor de 200 años para pasar a la siguiente. Parece entonces que allá, por finales del 1700, ya empezó a vislumbrarse la era de Acuario. El caso es que desde milenios ya se hablaba de esta época. Hemos elegido estar aquí, cada uno con su misión. El planeta, la humanidad, va avanzando de la 3D a la 5D. Pero no sabemos cómo, porque no hay un manual de instrucciones. Hablábamos siempre del despertar, pero hasta hace muy poco eso era en teoría. En estos momentos es ya. Ya no hay casi ni opción a elegir. El que se tomó la pastillita azul puede que nunca despierte. Pero recuerda, la pastilla roja siempre está disponible, porque ya es la hora de despertar. Muy buenas tardes, te saludo Rubén, que por ahí me olvido, como ya hemos estado hablando antes, después me olvido de saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, estamos Muy bien. acá esperando. Muy Bueno, cerquita del micrófono. cerca si del micrófono, bien, si no me reta. Si no estás muy atenta a la cámara. y me olvido del micrófono. Y el audio. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos escuchan, tanto los que participan por Facebook, los que están a través de comechingones.com.ar, la aplicación Radio Comechingones, que me dice Rubén que funciona muy bien para poder escuchar como radio, listo, como la radio de siempre. Y de ahí también tienen acceso a las redes sociales, al WhatsApp, al Telegram, a las múltiples formas de comunicación directamente desde la aplicación y también a las noticias y a lo que se va publicando. Perfecto. También se pueden comunicar para hacer preguntas, para dar opiniones, lo que ustedes quieran a través del WhatsApp, a ver si me lo acuerdo, 3544-533-922. Excelente. Ah, excelente. Muy con bien. esto en este de cuarto programa ya estamos. Ya bueno, porque tengo
una reglita memotécnica para acordarte que es 4-4, 3-3 y 2-2. Entonces después le agrego los otros numeritos. Bueno, hoy no vamos a tocar numerología. Yani, sé que dejaste ahí un pedido. Unas fechas y todo. Sí, pero hoy no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. Estamos no en televisión, pero casi, tenemos una hora. Y hoy hay un tema que desde el primer programa dijimos vamos a tocarlo. Yo quiero hablarles del derecho natural y de las distintas opciones para ejercer el derecho natural. Yo estoy estudiando el derecho natural, o sea, yo estoy mirando todas las oportunidades, todas las informaciones que hay, me estoy formando mi propia opinión, estoy con un grupo de gente que estamos estudiando lo mismo y vamos, sintiendo, porque también se trata mucho de sentir, es un cambio tan tremendo. Lo dije al principio recién, cuando elaboré este comienzo, este párrafo que hablo al principio. Es tal la programación. Cuando nosotros decimos despertar, se supone que primero tenemos que desprogramar. Tenemos que vaciar, tenemos que desaprender. Y ya esto que era, ¡oh, qué bien! Yo hace como en 2013 empecé a estudiar bio. Anterior a eso estudiaba un curso de milagro, anterior a eso había empezado la numerología, el reiki, mil cosas que siempre te dicen que hay que mirar las cosas desde otra manera, ¿no? Bueno, pero la teoría ya no está, ya no es teoría. Ahora hay que ponerlo en la práctica, no nos sirve de nada la teoría, si no la ponemos. A ver, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con todo esto que conocemos? Esto pasa como con todo, ¿no es cierto? Podés pensar que estamos todos locos. Bueno, el que toma esa opción sigue en el programa que estuvimos todos. Y ojo, que yo tengo unos cuantos añitos. Para mí, quizás sacarme todo esto de encima, a lo mejor me podría alguno decir, che, no, lo que pasa es que yo soy vieja, a mí esto me agarró viejo. Mentira. Una persona tiene 30 años, igual lleva 30 años. Ahora, escúchame, 30 años de su vida. Para la persona que tiene 30 años son toda su vida, ¿no es cierto? Pensando, sintiendo y recibiendo la misma información. Yo la primera vez, recién me preguntaba Rubén, ¿cuánto hace de esto? Bueno, yo la primera vez que escucho hablar, no del derecho natural, porque ahora les cuento que el derecho natural no es nuevo, para el que lo crea es muy antiguo, anterior al derecho positivo, pero yo empecé a escuchar el derecho natural y el ejercicio del derecho natural exactamente el día 4 de mayo. ¿Por qué lo sabemos? Porque fue un vídeo de un Zoom que hicieron de una de las fórmulas para poder ejercer este derecho natural. Dio vuelta, se hizo viral, empezaron siendo 50 personas en ese Zoom, ahora ya tienen que hacer, no entran más de 100, lo hacen todos los lunes, y hay gente que se queda esperando. Bueno, eso puede traer una cierta confusión. Yo les nombro, eso se llama la OPPT, pero no quiero hablar de la OPPT ahora, sino dentro de un rato, si nos da tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la confusión está como si tenemos, a ver si lo podemos hacer un símil. Es como si tenemos que ir a un determinado lugar y después vemos si lo hacemos caminando, lo hacemos en auto, lo hacemos en moto. ¿Se entiende? Pero tenemos que saber a qué lugar tenemos que ir. Si no, el vehículo nos puede llevar a cualquier lado y no sabemos dónde vamos. ¿Se entendió el símil? Lo que yo quiero lograr es el derecho natural. Uy, ahora me escucho mejor. Lo que yo... Era esto, nada más lo tenía que hacer, ¿no? Muy bien, ahí está. Lo que yo quiero lograr es el punto que tengo que saber dónde voy. Después veo quién me lleva y con quién me siento más segura. Entonces, para mí es muy importante que destaquemos que es el derecho natural. Yo dije la semana pasada, no sé cuánto fue que lo dije, que yo soy abogada, me recibí de abogada hace 1000 años y cuando estudiamos el derecho natural, ni siquiera, no te creas que hay una materia que se llama derecho natural.
ni por casualidad. Claro. No hay una materia que se llama Derecho Natural. Ahí está. No hay una materia que se llame Derecho Natural. Me acuerdo que el Derecho Natural lo estudiamos en una materia que creo que fue la primera que hicimos, que se llamaba Introducción al Derecho. Imagínate, 18 años, no sabes ni lo que estás estudiando y tenés una materia que es Introducción al Derecho. Claro, cuando vos hablas de derecho, igual yo te voy a hacer todas consultas y enseguida vamos también a las consultas que aparecen por las redes. Sí. Cuando vos hablas de derecho, estamos hablando del derecho tal como lo conocemos, tradicional. No. Por eso déjame que el derecho natural es una cosa y el derecho positivo es otra. Y vamos a empezar a distinguir uno del otro. Bien. Para saber dónde vamos, porque si no, no sabemos dónde vamos. Exactamente. Entonces el derecho natural, como tal, derecho natural, lo estudiamos como una fuente del derecho positivo. Era el derecho consuetudinario, que es las costumbres, los usos y costumbres, forman el derecho consuetudinario. Entonces el derecho consuetudinario y también la jurisprudencia y también el derecho natural conforman y crean el derecho positivo. ¿El derecho positivo qué es? Son las leyes, las mal llamadas leyes. Todo lo que está legislado, lo que hay un congreso que aprueba una ley. Para no meternos en disquisiciones que a lo mejor no se entiende, que la norma jurídica, que no se van, las leyes, lo que está escrito. El derecho natural no está escrito. El derecho natural es el que, leo una definición que me la anoté para no perderme, que es una corriente de orden filosófico-jurídico que defiende la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. Entonces ahí empezamos la diferencia. Yo como abogada estudié el derecho natural como eso nada más, pero nadie nos dijo ni qué era, y como que, ahora me doy cuenta, ¿no? Que ya empieza la programación. Te dicen, sí, pero esto no sirve. Lo que sirve, esto es lo que está escrito. Entonces, lo que estudié durante 6 años, estudié todo el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal, o sea, todo lo que está escrito en códigos, en leyes, en jurisprudencia, todo lo que está escrito. El derecho natural se supone que es inherente al derecho positivo. De tal manera que el derecho natural que poseemos como seres vivos, nosotros tenemos unos derechos que en algún momento se han dicho que eran derechos divinos, podemos decir que viene de la divinidad como seres divinos. Entonces ese derecho no lo tenemos que ganar, lo tenemos por estar aquí. Pero ¿qué pasa? La programación te dice que el derecho natural, ahí lo tenés, pero lo que tenés que obedecer es el derecho positivo. Entonces, el derecho positivo cuando contradice al derecho natural, se puede decir que es un derecho positivo injusto, ¿no es cierto? Es más, tenemos la necesidad, la obligación de no respetar un derecho o una ley, una norma que vaya en contra del derecho natural. ¿Y qué es el derecho natural? El derecho natural se podría decir que es el derecho a vivir, el derecho a respirar, el derecho a tener una casa, el derecho a poder comunicarte. ¿Qué es eso? El artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución, esos son los derechos. Bueno, de ahí viene, ¿no? De alguien cuando los redacta, cuando los imagina partiendo, imagino, del derecho natural, como una forma de convivencia armónica. En realidad, nosotros como personas, no personas, porque vamos a empezar a distinguir, es que hay un montón de palabras que también nos vienen dadas, que también conforman, bueno, la programación neurolingüística, que es lo que hacemos a través de la palabra, cómo nos vamos llevando a lo que nos quieren decir con la intención que la palabra ya nos la ponen por delante. Sí, pensemos, y esto es pregunta, como casi todo lo que opine hoy va a ser todo pregunta, ¿no? Sí. Cuando hablamos de derecho natural, ¿lo hablamos en relación a alguna institución, algún sistema, no. alguna qué? No, a nada. ¿Quién nos da esos derechos? Por nacer, por estar aquí. Bien. Entonces, un Dios, un algo, un ente. Como quieras llamarlo, estamos aquí y nosotros. ¿Qué nos dijeron? Bueno, ahora después no vamos a entrar, no quiero entrar todavía en eso porque quiero que se distinga bien el derecho natural del derecho positivo. Porque si no, entramos y me doy cuenta porque
yo sabía la distinción, pero después hablando con gente se mezclaban cuando empezaron estos a empezar a hablar y decir lo que tenemos que ejercer y lo que tenemos que hacer y no sé cuántas miles de cosas. Resulta que hay que saber hacer la distinción. Por eso es importante la pregunta que hiciste. El derecho positivo es todo lo que está escrito, ¿no? Entonces, mira, acá hay una diferencia. Ahora quiero entrar en el artículo 14. Acá hay hice unos apuntes para no perderme en las disquisiciones, me vine con todos los machetes. El derecho natural son todos los principios y valores que están en la naturaleza y en la conciencia del hombre. En cambio, el derecho positivo son normas del Estado para regular las conductas de los hombres en sociedad. Entonces, por un lado que tenemos el derecho natural, que es inalienable, que corresponde a la naturaleza y a nuestra conciencia. Pero resulta que nos han programado para considerarnos ineptos, a poder regularnos entre nosotros. Entonces tiene que haber una ley escrita que regule la conducta de los hombres, porque nosotros como hombres somos unos tarados mentales y no nos sabemos comportar. O sea, no tenemos conducta, necesitamos que haya una autoridad que nos diga qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Necesitamos un abogado, necesitamos un juez, necesitamos un notario, un escribano. Claro, esas son las mismas normas que nos fue dando como sociedad, quizá enfrentadas a las teorías anarquistas, ¿no? Que proponían quizá un poco esta soberanía de uno sobre uno mismo. Lo hablábamos fuera del programa también, se nos ha trabajado tanto sobre la idea de estar adentro del sistema, son tantos los privilegios de estar adentro del sistema, que estar afuera es un dramón. Pensar desde cualquiera de los temas que tocamos, ¿no? Estar afuera del sistema es perder todo tipo de derechos. Los derechos que el sistema te dice que si no estás en esa ficción jurídica que se llama eso, entonces estás fuera del sistema. Entonces estar fuera del sistema era ser un paria. Exacto. ¿Por qué no funciona el anarquismo o la anarquía tal como nosotros la conocemos? Porque también todo esto corresponde a los derechos y valores que tenemos las personas, los principios y valores que tenemos como seres, en el que básicamente yo no voy a hacer nada de lo que no quiero que me hagan a mí. Pero claro, si yo aprovecho la anarquía para aprovecharme de lo que el otro tiene y le ocupo sus terrenos porque yo quiero, porque él tiene mucho, entonces yo quiero esos terrenos también, y me atribuyo a que yo tengo derecho porque sí, estoy haciendo algo que depende. Por eso la naturaleza del hombre en este momento, la naturaleza no, sino todavía estar metido en esas ficciones, cuesta salir para poder, para empezar a ser soberanos. Soberanos lo dicen algunos y otros dicen autodeterminados. ¿Qué significa? Yo mismo sé lo que tengo que hacer y para eso tengo que tener una seguridad en mis propios derechos. Es un tema, no lo vamos a agotar hoy, es un tema que el que lo escucha por primera vez dice, pero ¿de qué está hablando esta mujer que se fumó o que se tomó? Seguro que nada, pero la primera vez que lo escuché me pareció una tremenda, y eso que, digamos, el conocimiento del derecho uno lo tiene. Quiero decir otra cosa. También el derecho natural es universal y eterno. En cambio, el derecho positivo es temporal y se adapta a cada sociedad. Vos vas a encontrar un derecho positivo que en un tiempo es una cosa, pero la sociedad va avanzando, las cosas van ocurriendo. Yo me acuerdo que estudiaba Derecho y nos decían, cuando llega la norma jurídica, cuando llega la ley, ya es sobre una sociedad que ya cambió. O sea, hay un hecho que se va a dar, siempre va por detrás la norma jurídica, la ley, siempre va por detrás, porque viene a arreglar algo, a regular, a arreglar, a contemplar algo, que ya el hombre en la sociedad ya lo empezó a hacer. Entonces se tiene que adaptar a los tiempos, por ejemplo, ¿no? Todos los delitos cibernáuticos que va a haber en el Código Penal en su momento no iban a existir. O sea, todo lo que va adaptándose, la ley siempre va detrás, nunca va por delante. Esto que decimos siempre, ¿no? Que la vida real va adelante y después se le meterá jurisprudencia. Se hace una ley para regular. Cuando se regula esa ley ya cambió el hecho. Por lo tanto, siempre la ley está obsoleta. Entonces tiene que venir un juez, porque nosotros somos inútiles. Entonces tiene que venir un juez para interpretar
la letra de la ley, y así yo me pasé estudiando y nunca sabía lo que estudiaba, porque al final todo había cambiado por la jurisprudencia, por la interpretación, porque en una parte del código se dice una cosa, después en la otra se dice otra, y entonces está esto que contrapone lo otro. Bueno, toda una historia que al final nunca llegabas a saber concretamente dónde está lo que estabas buscando regular o ver cómo es el comportamiento. Entonces, ese es el derecho positivo. Y después, en cambio, el derecho natural es el que limita al derecho positivo y también lo orienta para crearlo. En una palabra, se basa el derecho positivo en el derecho natural, pero a su vez el derecho natural limita el derecho positivo. ¿Por qué razón? Porque el derecho positivo, que es todo lo que está escrito desde la Constitución para abajo, tiene que ser justo. Y ser justo es no ir en contra del derecho natural. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La ley de obediencia debida. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial estaba el derecho positivo, ¿cuál era? El de los nazis. Ese era un derecho positivo, estaban todas las leyes que regulaban, había que matar, había que sacarle, desposeer de todos los bienes materiales a los judíos, después había que llevarlos a campos de concentración. ¿Qué hacían los que obedecían las leyes? Aplicaban esa ley. Era una ley del derecho positivo. Bueno, eso sería ir en contra de la ley natural. Y como pasa acá en este país, la ley de obediencia debida, no sé cuándo fue que se anuló, vamos, que la ley ya no existe. Eso fue después. Bueno, yo no vivía acá, por eso no sé si fue en el 88, 84, bueno, después que se instauró la democracia después del régimen militar. Entonces no existe la ley de obediencia debida. ¿Por qué? Porque decían los militares, no, es que yo obedecía órdenes. Bueno, se acabó. Eso está pasando ahora, y hago un paréntesis, con los médicos que están aplicando protocolos que saben que no son los que deben aplicar de acuerdo al arte de curar que estudiaron, y que lo aplican porque es lo que, obediencia debida, le dicen que hay que aplicar. Ellos saben que están matando gente. Así es, literal te digo. Bueno, cuando empiece a evolucionar y empiece la gente y empiece, porque ya se está viendo mucha apertura en esto, no van a poder ampararse en el derecho natural, en la obediencia debida. Porque ese derecho positivo, el derecho positivo es cualquier cosa, puede ser un protocolo, puede ser una orden, puede ser una ley, un DNU, ni hablemos de los DNU, que son hasta inconstitucionales. Pero todos vivimos en sociedades que están reguladas por derecho positivo, ¿no? Sí. El derecho natural vendría a ser una instancia para hablar en la sobremesa, para charlarlo así entre nosotros. No hay maneras de legislar sobre ese derecho natural. No, se supone que el que legisla tiene que hacerlo en base al derecho natural, es al revés. Claro, bueno, y esa demanda, los legisladores, cualquiera sea, ¿cómo se hace o de dónde se hace? ¿Cuáles son las tendencias que vos ves que hacen que, bueno, está bien, sabemos del derecho natural, ¿no? Sabemos de cierta identidad. Bueno, imagino que tenés algunas ideas de por qué el derecho positivo, cuáles son las influencias que tiene y cuáles serían las soluciones que traería la idea de saber del derecho natural. Bueno, primero que nada tenemos que internalizarlo. Acá, a diferencia del derecho positivo, no se trata ni de rellenar un papelito, ni hacer una instancia, ni presentársela a nadie. Primero tenemos que ser, por eso es la segunda parte, la autodeterminación, algunos dicen ser soberano, en el que yo sepa, crea realmente que soy un ser vivo, de sangre, carne y hueso, o de hueso, carne y sangre, como quieras. Ser vivo, no persona. Bien. La persona corresponde a una ficción jurídica. Esa idea de ser vivo te da una entidad, sería. Pero no la que nos vendieron y nosotros compramos. Ahí empezamos a hacer el corte. Espérate, porque esta es la parte más complicada de entender hasta que entendés la base. Bien. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico, por ejemplo, si vamos acá en Argentina, tenemos un ordenamiento jurídico que corresponde a una norma general
que es, o una fuente de derecho, que es la Constitución argentina. La Constitución argentina, y en todos los países hay una Constitución, esa Constitución regula, y vemos el artículo 14 de la Constitución, ahí están todos los derechos naturales. Por ejemplo, ¿por qué decimos que una ley es anticonstitucional cuando va en contra de estos derechos? ¿Cuáles son los derechos? Fíjate que no los veo bien, tengo que sacarme la ley. Bien. A ver, y esto que me corresponde acá, que no... Ahí está. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, me acaban de censurar en mi canal, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Después hay un artículo que también está en consonancia con los que hablamos del derecho natural, que es el artículo 36, que dice que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y entonces dice que todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. En una palabra, son irrenunciables e inalienables los derechos del artículo 14 que corresponden exactamente a los derechos naturales. El derecho natural es el que te regula por el hecho de existir, por el hecho de vivir. Entonces no puede ser ningún derecho positivo contrario. ¿Qué pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Se instauraron la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, y las organizaciones y las instituciones que sostenían eso, la ONU y las distintas organizaciones, la OTAN, que hoy miran para otro lado. La OMS. Sí, que hoy miran para otro lado. Todas dependientes de quién ganó la guerra. Exacto. Y que bueno, que después venimos a saber que ahora ya se empieza a descubrir que realmente las guerras fueron también pactadas, planeadas, creadas artificialmente. Ajá. Las guerras ni siquiera existieron, vamos, existieron, pero no se trataba del motivo por el que lo dijeron. Están todos los atentados de falsa bandera. Bueno, descubrimos también que hasta el Titanic no se hundió porque había un cachito de hielo ahí. Vamos para arriba. A ver, ¿viste lo que era el Titanic? ¿A vos te parece que un iceberg va a hundir el Titanic? No, ¿Sabes qué pasaba? Nunca lo había pensado. No lo había pensado. Resulta que ahí viajaban los señores tal cual y pal, no sé cuáles eran apellidos conocidos, que se oponían a la Reserva Federal en los Estados Unidos. Se oponían a la creación de la Reserva Federal. Y esos eran los 4 o 5 que se oponían. Volaron el Titanic. El Titanic. Qué historia la del Titanic también, ¿eh? Entonces se empiezan a descubrir las cosas, nos llaman conspiranoicos, nos llaman un montón de cosas, pero todo cierra. Antes de entrar en esa historia... ¿Quién te llama conspiranoico? Bueno, a ver. Si querés, como para redondear este primer bloque, así hacemos un resumencito de lo que estuvimos charlando, para que también la gente pueda ir entendiendo. Es mucha información que da vuelta, por eso... Claro, por eso digo, lo importante es saber que nosotros tenemos un derecho, que se llama derecho natural, por el solo hecho de existir como seres vivos. Entonces, no hay una oficina donde ir a reclamar por eso. No, porque ahí está, la oficina somos nosotros. Si yo no me lo creo, no lo voy a poder ejercer. Así de sencillo. Si yo no me creo que tengo los derechos, yo te leí todos estos derechos que dice el artículo 14, y en este momento esos derechos están coartados. No nos podemos mover, no podemos ver donde nos dicen, no tenemos el derecho de publicar sin censura previa, te acabo de contar. No llegó ni a subir el video que hacemos todos los lunes. Lo subí a YouTube y no llegó ni a subir, que me lo bajaron, porque claro, no sé, algo habíamos dicho. Eso es una cuestión vinculada al sistema, más que a las personas. Bueno, pero es el sistema que no quiere que haya otra opinión. Claro, por eso.
Entonces eso no es censura. Ni siquiera debe ser una inteligencia artificial o algo. Es una inteligencia artificial que a través de algoritmos van viendo las palabritas que no se pueden decir. Entonces no tenemos que ir inventando palabras. O juntarte con otras personas y organizarte para romper el sistema, que es lo que habría Pero que hacer. ahí ese es el camino. El camino de decir, mira, yo con la tribu con la que nací es probable que no vaya a ir a ningún lado. Casi todo el mundo le está pasando, ¿no? Ajá. O sea, vos naciste en una tribu, naciste en una manada, y hoy tenés muchos más años mucho menos que yo, pero sin embargo te vas a dar cuenta que tu tribu no es la que en este momento te cobija. Y uno se va encontrando en esto, no quiere decir ni la falta de amor, no. Pero vamos encontrando... temáticas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Yo hace tiempo empecé a estudiar a través de un curso de milagros, que es un libro que te conté el otro día, que es cuántico, que es holográfico y que habla del ser y del Hijo de Dios, o sea, el ser como Hijo de Dios que se separa de Dios. Bueno, eso creo que lo hablamos el otro día, de Dios, de la fuente, del origen, de la inteligencia, de como le quieras llamar. Entonces por eso a mí me cuadra y me cierra todo esto, porque resulta que nos hemos olvidado de quiénes somos. Por eso despertar significa recordar quiénes realmente somos. Y después está toda una historia que la podemos contar de cómo se cambió la historia y cómo nosotros, y ahí te lo dejo picando, cómo nosotros no somos, como personas, como ficción jurídica, no tenemos ningún derecho. ¿Y sabes qué somos? Somos cosas. Y a nosotros, que nos consideran muertos y perdidos en el mar, así, nos rige la ley marítima. Chachán, quédate con eso. ¿Hay gente que dice algo? Ay, ponémelo más bajo que me aturdo. ¿Hay gente que dice algo? Ahí estaban en el Facebook, sobre todo. No, en el mío hay 2 personas que estaban mirando, no hay nadie más ahora. No. ¿Preguntas no hay? Sí, está bien vivo. Sí, no, todavía no. Súper interesante el tema. Aplausos. No, de la radio no llega. No sé ni la hora que es. Y 32. ¿Y 32? Eso, ahí está grabando, sí. Acordate, algunas cosas. Movés mucho las manos. Como movés tanto las manos, tenés que recordar que tenés el micrófono y el cable. Porque si no todo. Yo hablo con las manos, Tú estás haciendo radio. Eso lo tenés que tener en cuenta. Ahí vamos. Vos viste que si vos te vas escuchando, hay momentos donde se te escucha muy bien. Me escucho cuando me escucho mejor. Sí. Bueno, los que están ahí, hemos estado aquí hablando y estaba el Facebook ahí, menos mal que no dijimos nada. Salud. Hola. Bueno, ¿qué tal? Cuenten algo los que están ahí por Facebook, ¿qué les parece el tema? Si sabían algo, si habían escuchado algo en algún momento. Ahora vamos a meter en las distintas maneras. Bueno, vos fíjate que el News Naturalismo clásico ya viene de Platón y de Aristóteles, y de Santo Tomás de Aquino. Después está el moderno, que son de Europa, de Hugo Grocio.
Y en la Segunda Guerra Mundial, que ya lo dije. Mirate. Ahí está. Nos vemos cuando quieras. Hacé un repasito comunicacional de lo que estás contando un poco. Bueno. ¿Sí? Pensá en un oyente que no sabe, que te escucha. Derechito cuando lo tocas. Y escuchate para escucharte. Bien. Bueno, aquí estamos volviendo. ¿Ya estamos? Estamos en el aire. Bueno. Vamos a hacer un reconto, ¿no?, de lo que hemos dicho hasta ahora. Estamos viendo en dos partes, bueno, quizás en mucha más, pero hoy por lo menos en dos partes, la diferencia que existe entre el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que ver en esa diferencia. No tenemos que ir a buscar ninguna ley, no existe no está escrito, el derecho natural no está escrito. Se supone que el derecho positivo, que son las leyes que nos regulan, las leyes que se crean en el Congreso, en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, tienen que ser compatibles con el derecho natural. Entonces, si nosotros tenemos un derecho positivo justo, que no cercena ninguno de esos derechos que por vivir y estar en este mundo nos corresponde, entonces va a ser el derecho positivo, no va a ir en contra del derecho natural. ¿Qué es lo que está pasando? Que sí, están muchísimas leyes, entre ellas, bueno, por la historia de haber decretado una pandemia, no nos dejan circular, nos ponen un montón de trabas, no podemos opinar libremente, yo lo sé, a mí me pasa. O sea, todo lo que va en contra del derecho natural. Ahí se puede decir, entonces si nadie te regula, vos haces lo que te dé la gana. Sí, ahí está el tema. El ser soberanos o el ser autodeterminados, también dirigiéndonos hacia las personas, bueno, vamos a no hablar de personas, hacia las otras almas, a los otros seres, actuando de la misma manera que yo quiero que actúen conmigo o que yo actuaría conmigo. Bueno, claro, bueno, es que ahí está. Si yo me quiero aprovechar de que no hay ninguna ley, ninguna orden, entonces, y quiero delinquir, entonces estoy saliendo y entonces estoy poniendo la exigencia de que haya alguien que diga lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Como desde que tenemos, no uso de razón, desde que nos han contado la historia, esto ha sido así, el hombre es el lobo del hombre, o sea, los grandes filósofos, pero ya estaba Platón y Aristóteles que estaban hablando del derecho natural, de Santo Tomás de Aquino, que también habla del derecho divino. O sea, realmente el derecho natural no necesitaría que haya autoridad que nos diga cómo tener que ejercerlo. No es algo que de la noche a la mañana, porque ahora con todos estos, no movimientos, pero sí, bueno, mucha información, se saturó de cantidad de maneras de poder ejercerlo, la gente le agarró como un ataque y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces yo quiero ejercer mi derecho natural, pum, 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 ¿qué hago? ¿A quién voy? ¿Qué firmo? ¿Dónde voy? Bueno, no, pará. Llevamos toda una vida, muchas vidas,
en esta programación de que somos una ficción jurídica. Entonces, salirte de esa ficción y poder ejercer tu derecho natural es algo que tiene que partir de cada uno de nosotros en el propio convencimiento, en nuestra propia internalización de que somos seres vivos y no somos una ficción jurídica. Para eso tenemos que creer. Para eso nos tenemos que nosotros empoderar. Yo sé que hay una palabra que se llama empoderar. Ay, que me toca empoderar. Ay, que empoderar. ¿Qué es empoderar? Esto es empoderarse. Empoderarse no quiere decir tengo el poder militar o el poder de una empresa o el poder del mundo o el poder del dinero o el poder del sexo, poder y dinero, que sería el número 8 o Escorpio, mezclando un poco las cosas. No, se trata del poder como ser vivo. Ese es mi poder. Pero eso no es de la noche a la mañana, porque tenemos que desaprender todo lo que nosotros tenemos programado y aprendido hasta ahora, que consideramos que era lo que tenía que ser. Mira, nos han dicho, como dije antes, que todos tenemos que buscar un representante. Cuando a vos te dicen, fíjate primero, ¿no es cierto? Vamos a ir por parte. A ver, fíjate en tu título de propiedad. ¿Vos tenés alguna propiedad? Fíjate lo que dice. ¿Dice que sos propietario? No, dice que sos titular. Tuviste que ir, para comprar una casa, te tuviste que ir a un escribano que diga que vos estás comprando una casa. Tenés que hacer valer un derecho, por supuesto un derecho de la ley positiva, no podés ir. Tenés que ir a un abogado. Tampoco servís para hacerte valer. ¿Esto también involucra los derechos a propiedad en general? Todo. Mira, ¿estamos en el sistema o estamos fuera del sistema? Lo cual no quiere decir que nosotros no nos podamos valer, y si hasta ahora hemos sido una ficción jurídica y nosotros tenemos ciertos derechos que emanan de esa ficción jurídica, no es que lo vamos a perder, pero sí que lo vamos a hacer a nuestro favor. Yo como de golpe no vas a dejar de ejercer el derecho que te corresponde como ficción jurídica. O sea, el derecho que te dieron al nacer. Es que va más largo. Yo sé que es bastante complicado y lo quiero ir despacio para que se vaya internalizando lo que yo quiero. Saber dos cosas, que hay un derecho positivo y un derecho natural. Si van juntos, es todo perfecto. Eso sería lo ideal, que fuera junto. Si mirás en tu documento nacional de identidad, vas a ver que está todo escrito con mayúsculas. Esto ya hace bastante que se viene estudiando, ¿no es cierto? Desde la época de los romanos, la mayúscula, la capitis, ¿cómo es que le llaman? Capitis diminutio máxima. Capitis diminutio máxima quiere decir la letra de imprenta. Toda la letra de imprenta, entera, todo en letra de imprenta, fíjate tu DNI cómo está, corresponde a los muertos y a los esclavos, la época del derecho romano. Un apellido corresponde también a los esclavos porque tenían el apellido del amo. Pero vos ibas, los reyes no tienen apellidos. Hoy en día los reyes no tienen apellidos. Mirá. Después está la capitas diminutio medium, que sería letra mayúscula y después minúscula, y después la mínima, que ya es todo con minúscula. La capitis diminutio significa que tenés diminutio máxima, la máxima disminución de tu capacidad, quiere decir. O la máxima disminución de tu cabeza, capitis. Claro. Al ponerte todo con mayúscula, te están diciendo que tu capacidad o tu cabeza es lo mínimo. Cuando nacemos, y esto corresponde a todo lo que hay, cuando empezás a buscar todas las distintas maneras de ejercer el derecho natural, todos te van, en esto coinciden todas. Ahora voy a contar las 4 que yo descubrí que hay. Hay más, pero bueno, las 4 por lo menos hasta ahora más conocidas, te hablan de lo mismo, ¿no es cierto? Que nosotros hemos sido, desde que nacemos, cuando vos nacés,
Vos como padre fuiste e inscribiste a tu hijo. Cuando vos naciste, tu papá como padre te inscribió. En el momento que te inscribe, te está diciendo que el Estado se hace cargo. Y como pasan 7 años y no lo reclamas, deja de pertenecer a vos mismo. Y se considera que estás muerto, perdido en el mar. Por eso regula a los seres vivos, a las personas, nos regula un derecho marítimo. Y el derecho marítimo dice que todo lo que está perdido en el mar, pasados 7 años, no hay derecho a reclamarlo y deja de pertenecer al que pertenecía. ¿Y pertenece a quién? Al sistema. ¿Todas las legislaciones del mundo funcionan más o menos similar? Sí. Incluso en cualquier formato político que tengan. Es que no tiene, es que esa es otra mentira. Todos los formatos políticos obedecen a lo mismo. Pero entonces hay un orden atrás del orden. Hay un caos. O hay un caos atrás del orden que excede al tiempo también, ¿no? Viene del derecho, viene del Vaticano, viene de la época, no me acuerdo cuándo fue, de Bonifacio III, un papa, que dijo que la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, yo desde chicas no entendía por qué tenía que ser la Iglesia eso. Y cuando viajé hace muchos años y fui al Vaticano dije, ¿cómo es esta cantidad de oro y de lujo que puede haber acá? Se supone, bueno, a mí me impresionó. Resulta que declaró, hizo un fideicomiso, hizo un trust, que se llama en inglés, un fideicomiso, el propio Bonifacio, y declaró, firmó una bula papal, y como pasó el tiempo y nadie la reclamó, se hizo derecho, nadie la puede reclamar más, ahora ya sí, por lo que quiero contar después. No sé si lo voy a poder contar hoy, porque tampoco quiero que la gente se le explote la cabeza. Y en esa bula papal dice, solamente lo que corresponde en los terrenos de la iglesia es tierra. Lo demás es agua. Por lo tanto, lo único que no se mueve es todo lo que corresponde a la iglesia y nadie puede entrar en la iglesia que no sea el propio Vaticano, todos los que derivan del clero. El resto es agua. Y ya proviene de la época de Noé, cuando vino toda la inundación, y lo que correspondía a tierra, a lo que no se mueve, era el arca. Lo demás estaba todo perdido en el agua. Y si empezamos a mirar todo lo que está relacionado con el agua, en la manera de hablar nosotros, que hablamos de liquidez, que hablamos de líquido amniótico, que hablamos, bueno, ahora me va a salir toda la cantidad de palabras que están relacionadas, fluir, hablamos de fluir, está todo relacionado con el agua. Cuando yo empecé a estudiar esto, que empezó a aparecerme toda esta información, y que nosotros no somos somos personas en esa ficción jurídica. O sea, ¿por qué una ficción jurídica? Vos nacés como un ser vivo, de carne, hueso y sangre. Pero por ese fideicomiso y por esa inversión jurídica, nos convierten en un personaje que es una ficción jurídica. Realmente nosotros no somos. Vos agarrás tu DNI y te dicen, ¿cómo se llama usted? Fulanito. Y mi DNI tal. Ya estás aceptando un contrato, estás aceptando esa ficción jurídica. Vas al registro de la propiedad, vas al escribano, donde sea que te piden que te presentes. Por eso yo me cambié el nombre, de ahí venga, que me llamo Graciela Alicia Bionumerología. Porque Graciela Alicia Quattrocchi es mi ficción jurídica. En el momento en que yo presento mi DNI y me preguntan si esa soy yo, estoy aceptando lo que sea. Si me van a poner una multa, si me quieren obligar a ponerme algo. Entonces yo, ¿qué empiezo a decir? No, yo soy Graciela Alicia, mujer viva, de carne, hueso y sangre. Esa que está ahí es mi ficción jurídica.
Hay hasta un acto de fe en todo esto que vos Claro que sí. ¿No? Es que no es un acto de fe saltando al vacío, es creer que realmente yo estoy conectada con lo divino. Y volvemos a estar despierto o a estar dormido. Si yo dejo y vuelvo a lo que a mí me cierra, ¿por qué me cierra? Porque cuando yo estudio un curso de milagros dice eso. O sea, yo soy un ser y esto es mi personaje. Y si yo me identifico con mi personaje, estoy creyendo que soy un cuerpo y que soy todo lo que me pasa acá. Y dejo de recordar, o sea, mejor dicho, no recuerdo porque estoy dormida, de que me separé de mi fuente. Estar despierto significa empezar a recordar cuál es el regreso a casa, cuál es la fuente. Entonces, cuando aparece todo esto, hace 2 meses, escaso, a mí me empezó a cerrar todo. Es como poner en papeles, en documentos, en algo escrito, en alguien que hable, no de teoría, sino diciendo, ¿sabes, Graciela? Que esto que vos estudiaste es así, tal cual. Y ya no porque lo dice un libro, que vos lo terminás de leer, por mucho que lo creas, por mucho que yo doy talleres, por mucho que lo practico, porque lo fui practicando, fui haciendo cambios en mi manera de ver la vida y de crear, porque yo puedo crear una realidad. Pero claro, pero ahora que ya no sea alguien que estudie física cuántica, sino que sea algo que ni siquiera tiene un ritual, que ni siquiera hay que hacer nada. Lo que pasa es que como ficción jurídica, como personaje, nos han dicho que todo tiene que ser escrito y todo tiene que ser con un documento, todo tiene que ser presentado en algún lado. Pero acá no nos tenemos que registrar en ningún lado, ahí tenemos que empezar a ver de los distintos caminos para poder ejercer esa soberanía o esa autodeterminación. Yo lo conocí, no es que lo conocí, ya lo habíamos empezado a estudiar antes, que es la OPPT, que significa la One People Public Trust. Esa es la que más conozco y esa tampoco significa registrarse en ningún lado, porque ojito, si vos te empezás a salir de un registro para meterte en otro, vas creando una nueva ficción. Después hay una que tiene bastante tiempo, que se llama la REMEL, que significa no sé qué del Menda Lerenda. A mí me da mucha risa porque el Menda Lerenda es algo que lo dicen los gitanos en España, pero es de muy antiguo. ¿Quién hizo tal cosa? Aquí, el Menda Lerenda, se dice mucho en España, pero tiene una connotación de algo más que esa tradición de decirlo así. Es decir, el Menda Lerenda sería yo, como mi Menda Lerenda es que yo mi ser, o sea, ¿quién soy? Mi ser. No tengo nada que ver con el personaje. O sea, el sistema está acá, la Matrix está acá y el Menda Lerenda está fuera de la Matrix. Bueno, eso forma también un procedimiento de soberanía. Después también hay otros que vi hace poquito, uno que se llama, ayer lo vi, que se llama Fraude Legal, un tal Javier no sé qué, del País Vasco en España, y después también hay otro que es, que se llama, a ver cómo se llama Enrique Flames, que habla de una academia de soberanía, que dice que no hay contrato y que es un fraude. Bueno, todos estos hablan de lo mismo, y no hay uno ni mejor ni peor, cada uno verá lo que tiene que hacer si le resuena. Pero para mí lo importante es que sepas que primero hay un derecho natural del que tenés que internalizar y hacerte cargo. Y ojo, acá no corresponde, pues si no volvemos a lo mismo de siempre. ¿Me podés decir qué tengo que hacer? Así voy y lo hago. Ayúdame a hacerlo, bueno, te ayudo, pero sos vos el que toma la decisión. Bueno, vos hablabas recién de la soberanía, ¿no? Y de la autodeterminación, y tenía un amigo que hablaba mucho de los subcapitalizados que estamos, como que venimos de muy atrás en muchos aspectos, ¿no? Darle una dimensión a lo que implica la soberanía o la autodeterminación parecería ser como el insumo necesario, fundamental, digo, saber de qué va esto de ser libre, qué implica esto de ser soberano, por qué es mejor ser soberano sí. Y ser libre que no serlo. Sí, y
digo, porque viene dándose, probablemente, ¿no? Y es pregunta también, hay como un camino para que este derecho natural sea una consecuencia de cómo seamos, ¿no? Y no el motor de cómo hay que ser, sino para que no pase esto mismo, ¿no? Esto que decía, bueno, hay un derecho positivo que de algún lado salió, estaría re bueno que sea paralelo al derecho natural y que resolvamos esa contradicción en el mismo derecho positivo, que sea lo mismo que el derecho natural, que sería como un ideario. Sí, pero si nosotros seguimos admitiendo, primero que hacerse cargo como seres vivos implica una gran responsabilidad porque no estamos programados para hacernos cargo de nosotros mismos. Es mucha responsabilidad. Mira, nosotros siempre nos han programado, nos han educado, nos han hecho creer, siempre marcándonos la cancha. Nuestros derechos están siempre marcados por la cancha. Nos han dicho hasta dónde podemos ir. Desde chicos, desde toda la vida. Y nuestros padres, abuelos, siempre ha sido así, marcados por un límite. Y dentro de ese límite nos podemos mover. Y si nos salimos del límite, ojo que viene la policía. Y te dice lo que tenés que hacer, y si no lo haces, tenés toda una consecuencia. Y ahí es donde nosotros decimos, pues si yo soy libre, yo me tengo que hacer cargo de no ir a 200 por hora. No tratar de saltarme, y eso empezamos así, y no tratar de saltarme los controles de velocidad, que yo sé que están puestos en tal o cual lugar, y cuando me los salto vuelvo otra vez a 200 por hora. Un ejemplo, ¿no? Entonces no estoy siendo responsable, porque yo estoy tratando de que no me sancionen. Eso también es otra palabra. Sancionar, fíjate, ¿no? Cómo son todas las acepciones, las distintas acepciones que tienen las palabras. Te dicen que te sancionan porque te ponen una multa, pero sancionar también es aprobar. Entonces me dicen, mire, usted tiene una sanción. Quiere decir que me aprobó, ¿no? De ir a 200 por hora. Claro. Estoy aprobada, ¿no? Bueno, eso quería hacer un paréntesis porque hay cantidad de palabras que nosotros vamos diciendo de una manera automática y que vamos siguiendo esa programación, porque para eso existe la programación neurolingüística. Yo programo mi vida a través de las palabras y de los pensamientos y de la emoción. Y vos estás pensando una cosa, tenés una emoción más o menos acorde, pero después tu palabra te lleva a decir algo que tiene un significado que te bloquea o que te paraliza. Y eso está perfectamente estudiado. ¿Cómo es que hemos llegado a tener semejante ingeniería psicológica y social para estar tan controlados, para que la gente naturalice usar un babero? ¿Saben a qué me refiero? Ponérselo en la boca. Y que ya le haga juego con la vincha, con los soquetes y que se le pongan lentejuelas, decir, bueno, por favor. No, porque así me siento más segura. Bueno. O sea, saben muy bien que este ser humano, estos personajes, vamos a ir hacia la seguridad que papá, papito Estado, nos dice lo que es seguro y lo que no es seguro. O sea, nos dicen que es seguro ponerte el babero. Y ya te quedás con eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos programados para que nos digan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El derecho natural es hacerte cargo y responsable y ponerte vos mismo en los límites. Que, como siempre se ha dicho, que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Entonces yo no puedo interferir para hacer valer mi derecho. Que existen derechos y eso de obligaciones es también otra historia que nos han dicho. ¿Por qué obligaciones? ¿Por qué obligaciones? Obligación no tendría que existir. Porque si mi derecho termina donde empieza el tuyo, yo no tengo ninguna obligación de acatar nada. No sé qué hora es. No, me quedé así pensando justamente en estas ideas que se parecen tanto no al anarquismo en sentido, sino en esta autodeterminación que implica de que cada quien sea la dimensión de su libertad y que naturalmente también, hay un montón de derechos de los derechos positivos que van generando en el hombre como valores distintos a los valores naturales también, ¿no? Hay ahí una cuestión con la competencia y la solidaridad que, el sistema fue imponiendo que si no avanzás, retrocedés, de que si no competís,
si no ganás, perdés. Que si entonces hay como que encontrar, me da la sensación, porque este tema que creo que va a avanzar un montón, y ahí en Facebook también hay preguntas pendientes que probablemente durante la semana podamos ir haciendo alguna cosita. Pensaba, digo, de dónde agarrarlo, ¿no? Porque hay tantos lugares y todos medio como que apuntan a lo mismo, que es el valor de la palabra, el valor de nombrarnos, el reconocer la soberanía de uno y el poder que el resto del sistema, otra persona, la mirada de los otros, lo que sea, tiene sobre quién uno es y cómo uno se comporta. Entonces vos le das ese poder a otro, de alguna manera. Es que siempre, se lo estás dando, siempre le estás dando el poder a otro. Entonces el dueño de su autodeterminación es cada uno. Quizá haya que agarrarlo desde la bionumerología, quizá hay que agarrarlo desde el Reiki, quizá hay que agarrarlo desde la astrología, desde la filosofía, desde la política, desde la magia, desde los 11 pasos de la magia. Exactamente. De algún lado agarrarse para ir terminando todos en el mismo lugar, ¿no? Un reconocimiento de una identidad, cierta idea de libertad nueva que probablemente nazca. Mira, vos que nombraste los 11 pasos de la magia, yo estuve estudiando con París en su momento, hace unos años, y ahí tenemos los 4 primeros pasos que corresponden al pensamiento, a la emoción, la palabra y la acción. Entonces, si nosotros no ordenamos el caos de la mente, que sería el primer paso, no podemos ir avanzando. Después decimos que se nos bloquean y que se nos cambian las cosas, que no podemos lograr lo que nosotros queremos crear. Pero hay una de las cosas que nombraste que no vaya más, que una de las 4 viejos paradigmas y que todavía están imperantes, pero cada vez más roto y más destartalado, que uno de ellos es la política. Por la política, por la religión, ni hablemos cómo está cayendo todo, ¿no? La religión, la mal llamada religión católica. Bueno, mal llamada no, es que es una religión, religar. Nosotros nos imponen lo que tenemos que hacer, todo lo que son imposiciones. Ni la ciencia, la religión, la política, ni la economía, todas son imposiciones. Nos dicen, nos van poniendo los límites. Esos son los que más nos han ordenado y nos han limitado esa esencia, no la esencia, nosotros somos la esencia eterna, sino el personaje de ficción, la ficción jurídica. Yo quiero redondear con esto, porque continuaremos en el próximo programa, porque en base a las preguntas y más cosas, porque ya quiero contar más metiéndonos en la OPPT, que significa adelanto algo, ¿no? Los estados han dejado de ser soberanos desde hace muchísimo tiempo, y son todas corporaciones que están regulados por un código comercial. Entonces, ¿cómo me van a venir a contar la grieta política si son todos iguales? Si es una corporación. Todos quieren lo mismo. Ni las guerras han existido, sí que han existido, pero no con los fines que nos han contado. Todos son fines políticos, económicos, pero de ellos, del 1% que regula el mundo. Antes de meternos en eso, tenemos que creer que somos seres, digo, muchas veces escapa la palabra persona, pero somos seres vivos, y como tal tenemos derechos que son naturales e inalienables. Y si eso no lo metemos en nuestros poros, siempre vamos a estar esperando quien nos saque las papas del fuego. Y las papas solamente las podemos sacar antes de que quemen cada uno de nosotros. Porque si no, siempre estamos en lo mismo. Le decimos, empezamos desde papá que nos solucione, hasta que después el papá Estado que me dé una subvención, hasta que el otro me diga lo que tengo que hacer. Tengo que ir. Mira, acá que hay tanto derecho posesorio, yo le digo a todo el mundo, no haga la usucapión. En el momento que ejerces tu derecho posesorio y lo convertís en derecho real, así sería el derecho real, voy al escribano y ya esto es mío, inscrito en el registro de la propiedad, bueno, deja de ser tuyo, pasa a ser del Estado. Fíjate. Tal cual. Y empezás a pagar impuestos. Tal cual. Empezás a tener un montón de obligaciones. Y sí, y entras adentro del sistema.
Para seguir charlando de todo esto, que publicás un montón en todos lados, ¿cómo es? Bueno, tengo mi canal de YouTube, que es ya es la hora de despertar. Creo que ya me sancionaron, me pusieron una amonestación, porque qué sé yo lo que dijimos, andás a ver. En el Facebook, donde están viendo en Graciela Alicia, ahora entienden por qué me quité el 4X. No que me lo quité, pero mi ficción jurídica trato de empezar a no ejercerla. Es más, ejercerla en mi beneficio, eso es otra cosa. Porque como ficción jurídica yo tengo que cambiar ahora, me vence el carnet de conducir, lo tengo que ir a renovar. Bueno, pero también puedo poner, y esto lo vamos a decir la próxima, si yo pongo en honor y sin perjuicio, entonces también estoy diciendo, este nuevo contrato, yo no estoy aceptando el contrato, me estoy beneficiando de este contrato, pero no lo estoy aceptando. Y otro inciso que quiero hacer, por lo que vamos a comentar en el próximo programa, que pasó y cuenta la OPPT, están creando un nuevo sistema, que es el número del ciudadano. Todos los que pasaron por la cosa esa del brazo, que miren el carnecito que tienen y que le dan, y que además de su DNI hay un número que no corresponde al DNI, se llama número de ciudadano. Solamente pensar. Bueno, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. A las Hoy 5 qué de la rápido, tarde, por qué Dios. rápido se nos pasó todo. Gracias a todos los que estuvieron ahí en Facebook. Este mismo programa va a estar en YouTube en cualquier momento también y lo van a poder encontrar para volver a escuchar en www.comechingones.com.ar. Por mi parte, buen fin de semana para todos. Que igualmente para todos. Y que la pasen muy bien y que se encuentren, ¿no?, en esta búsqueda. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo a todos.